No es lo mismo. Pero lo que me interesaría introducir como discusión es, ese personaje de Catita, ¿es un personaje popular? ¿Es un personaje de la clase media? ¿Qué es Catita? Es un personaje extraordinario, de una riqueza única, como son todos los grandes personajes de la historia del arte. Yo creo que es el mejor de ella y es de una cantidad de matices. Sí, porque tiene como ella misma decía, tiene un lado siniestro también y tiene un lado maravilloso. De humor negro, bueno. Y humor negro y además... Mayal es humor negro. No tiene ninguna concesión sensiblera como Luis Sandrini o todos esos. No existe la sensiblería para ella, el sentimental, nada. Es una cosa muy dura, cosa que era en aquella época era difícil. Y vos sabés que hay un tipo que, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, creo que es Palermo el apellido, que escribe sobre Nini también, y advierte en la última película que ella trabaja en una tienda durante la época de Perón, con Fanny Navarro. Sí. En que ella se había vuelto un ser muy oscuro, Catita, ya en esta película. Y además también advierte que su lenguaje ya era maravilloso, porque nadie hablaba así, era como una especie de barroquismo verbal. Era un idiolecto. Era un idiolecto y tenía cosas también en las frases, en las maneras de actuar, muy ideológicas, muy siniestras, ¿no? Pero me acuerdo que decía, por ejemplo, a esos feministas, que era feministas era la palabra para homosexuales, bien le haría falta un Juan Manuel de Rosas, decía. Ahora, esta era una tendera, por ejemplo, una chica que trabajaba de clase media baja, que trabajaba en una tienda. Bueno, claro, los personajes que hace ella en el cine, en la radio, Catita no trabaja, nunca aparece ninguna profesión. El tema trabajo no aparece. En el cine obviamente tenían, y eran todos personajes de clase media-baja. Enfermera, manicura sobre todo, vendedora de tienda, todo eso. Porque además hay una historia con que el primer auspiciante es una tienda, no me acuerdo cuál, La Piedad es la tienda... La Piedad ella compraba la ropa. Ah, no, entonces es una tienda que tenía que reflejar... Los auspiciantes le piden que invente un personaje que refleje de alguna manera al que va a comprar esa tienda, que es una persona de clase media baja, pero con ambiciones. Ahora, en la realidad, esa chica de tienda, ¿esa era una peronista o no? Sí, claro. Sí, yo creo que sí. Bueno, pero el peronismo viene después. Ella ya había creado el personaje. El peronismo viene posteriormente. Pero ella ya estaba terminado. Tiene una ideología así, y le advierten. Bueno, ahí habría que ir a hablar de Romero, que yo también le dedico un ensayo en ese mismo libro. Romero es un personaje muy peculiar. Era un populista, pero no peronista. Claro. Él venía del anarquismo, venía de otra cosa. Entonces era populista. Odiaba a los ricos, por ejemplo. Pero le oponía a los ricos el proletariado, pero al mismo tiempo el proletariado no existe. La única película que aparece el tema social, que es Elvira Fernández, vendedora de tienda, con Paulina Singerman, finalmente termina con una conciliación de clase. Sí, terrible. La hija del patrón se disfraza de trabajadora y encabeza la huelga, y el patrón finalmente les concede toda la conciliación de clase. Ese era Romero, personaje muy raro también. Y que vivía muy bien, ¿no? Se llevaba muy bien. Nadie entendió a Catita como Romero. Introduzcamos entonces ahora, para enriquecer el personaje de la Mónica, ¿no? Esta Mónica, que era una venida menos, una rica venida menos, pero es el posperonismo. Ese es el posperonismo, pero justamente ese personaje que ella conocía muy bien, porque había vivido mucho con ese tipo, la descubridora de ella, que es Pipita Cano Ravero, que era una chica, una niña bien, la imita mucho la manera. Ella, la manera de conocer de la niña bien, las conocía muy bien, porque vivieron las descubridoras, y después con toda la gente que eran amigas de ella, la conocía muy bien, pero ella nunca hubiera podido hacerlo eso. En la época, en los 30, el apogeo, no, porque la oligarquía era demasiado fuerte y prestigiosa. Se podía atacarla, pero no se podía reír de ella. No era una cosa para reírse. Recién, cuando ella habla de Mónica, la oligarquía ya está en decadencia, con declinación completa. Aparte, las costumbres, los hábitos son imitados por la clase media. Entonces ya era otra cosa. Ahí pudo. Aparte que
Tampoco podía hacerlo en la época del peronismo, porque suponiendo que hubiera trabajo, porque los peronistas la hubieran tomado como propaganda política, cosa que ella no le hubiera entusiasmado. Es decir, que ese personaje solamente pudo hacerse en el 55. Ahora es extraordinario también, ¿no? Sí, como la escritura es totalmente... Mónica es totalmente surrealista. Sí, Catita y Mónica son los dos. Cuando habla los chistes, que son, no sé, son puramente de lenguaje, son absolutamente extraordinarios. Por eso yo en el suplemento también sobre una idea de María Elena Walsh, mi idea era rescatar la calidad de los libretos. De los libretos que son de ella. Incluso en las películas ella hace sus libretos. Ella puso como condición en el contrato que los diálogos de ella los escriba ella. Y son absolutamente de lenguaje, digamos. Si vos cambiás de lugar una palabra, el chiste ya no tiene efecto. Y tienen hasta medida, digamos, de verso, ¿no? Métrica. Sí, tienen métrica. Sí. Bueno, fue la famosa cuestión cuando ella respondió a la censura que le habían hecho, respondió en un verso hispanizante. Claro, sí. Sí. Fue la última programa a partir de lo que dice Juan José, que para mí es absolutamente único, el genio de Nini. Porque cada personaje, digamos, ella hacía de Catita con Romero y hacía otro personaje con otro director. Es decir, Cándida. Claro, cada personaje tiene un género distinto. Eso no lo hizo nadie. Escribe de una manera diferente. Ahora, vos decís que era una gran escritora y Juan José también la rescata, pero dice que era una mala actriz, dice Juan José. No, digo ¿Vos qué que pensás? es una mala actriz, digo, no era. Porque cuando ella intentó hacer comedia, en teatro, por ejemplo, fracasó. Cuando intentó hacer comedia, no era ni Olinda Bozán ni Paulina Siquema. Ella era una transformista. ¿Vos la rescatás como actriz y igualmente? Creadora de personajes. Claro. Pero cuando, incluso en las comedias de Amadori, está como forzada, está como tímida, está como indecisa. Hay una cosa extraordinaria que dijo una vez Pablo de Santis, que estábamos viendo una película de Nini Marshall, Mujeres que trabajan. Sí, la primera. Y están, todo el resto de las actrices, que son las mujeres que trabajan, actuando según los cánones de la época. Y entra Nini, haciendo de Catita, y dice, esta mujer entra del futuro, porque es un código de actuación completamente diferente, mucho más cercano a lo que ahora sería, qué sé yo, Casero, después lo que fue el Paracultural. A mí me gusta mucho como actriz, me parece, no como comediante, lo que entiendo lo que dice él, pero... Yo creo que es genial, pero no, una cosa es ser actriz, otra cosa es ser cómica. Hay muy pocas cómicas mujeres, pocas en el mundo, hay muy pocas. Ella es una, pero una actriz es una actriz es una mujer dúctil que puede hacer cualquier cosa. Olinda Bozán puede hacer hasta drama. Esa era una actriz. Y ella no, ella tenía que ser el personaje, esos personajes, porque aún cuando quiere hacer unas comedias que le hacía hacer Romero, se le escapa a Catita, porque es lo único que hace auténticamente. Calqui, ya el primero que observó, el primero que la criticó, dijo, no, es una transformista, no es una actriz, fue Calqui, que era un gran crítico de la época. Yo creo que en el fondo, en principio, era una escritora. Eso era, y que le gustaba crear se habla tanto de Pessoa y de sus heterónimos. Bueno, esto es un caso bastante parecido, no porque ella se creyera a las otras personalidades, sino porque cada personaje no solo es una creación como hace Gasalla, no solo es una maqueta una caricatura. Es un discípulo. Sí, Gasalla, pero no tiene el nivel del lenguaje. No son escritores. No. Terminó mal. ¿Quién? Marshall. ¿Por qué? Porque en algunas películas con las últimas películas de ella son muy malas. Ni siquiera comerciales con Palito Ortega. No, eso sí. No, lo último que hizo fue cuando descubre el Café Concert, el de... Bueno, y ahí es lo que habría que pensar. Pero fue lo último. Después de eso ya no. Ya había pasado. Sí, creo que le hizo muy mal la prohibición también, ¿no? Una carrera cortada al medio. Como tantas, ¿no? Como también le pasó a la gente peronista también. Sí. En este intento de codificar personajes populares, creo que se inscribe esto que hiciste sobre Amy Winehouse. ¿Qué te inspira esta persona que no la conocía? Yo no la conocía, ni sabía. A mí me parece que... Yo no sabía ni quién. No, un amigo mío me había pasado un disco y... Sí, estaba bien. Ahora a mí lo que él sabrá, Juan José sabe mucho más que yo de esto. Pero cuando yo leí su necrológica, además cuando leí la noticia de la muerte, era una chica que ya era una muerte muy anunciada.
Me llamó la atención los lugares comunes de esa biografía. Era como si ya una persona que se dedica a ser cantante tiene que tener los... drogadicta, alcohol, sí, tener incluso los mismos joven, todos motivos, sí, los mismos motivos del relato de las grandes divas. Entonces me interesa mucho eso, digamos, que una persona tenga que sacrificarse de alguna manera para que, no solo para llegar a ser artista, que eso es un mito romántico, sino para que los otros la consuman, ¿no? Tiene que mostrarse de determinada manera, tiene que pagar con su propia destrucción, que cuando vos ves la vida de Amy Winehouse, además toda la serie la canción más famosa de ella es no quiero rehabilitarme, dice, ¿no? No voy a ir a rehabilitación. Es muy fuerte ya, ¿no? Está bien, tiene todo, no es un juicio moral, digamos. Lo que me llama la atención que eso pase, ¿no? Pero a veces la inmolación es falsa. En el caso de Evita, muere de una enfermedad vulgar y silvestre como es el cáncer. Miles de personas mueren de cáncer todos los días. Se la pone como una inmolación. Ahí era el mito, ¿no? No ella. Y que porque creo que también son distintas épocas. Claro. Sí, ninguna gracia le hizo el morirse. Leopoldo, te agradezco muchísimo, te agradecemos la presencia en Aguafiestas. Creo que es un programa muy sofisticado, con vos. ¿Vos decís? Tratando sobre temas que habitualmente no se tocan. Un programa fuera de ni en este programa ni en la televisión. Muchísimas gracias, bueno, un honor y muy contento de estar acá. Bueno, muchas gracias, Leopoldo, y nos vemos el próximo domingo. Ciudad Veloz. Préstamos tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagás menos de 30. 84 meses de plazo. Hasta 15 sueldos. Gestión en 48 horas. Comunicate llamando al 0822 20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. UCES. La excelencia, un compromiso. www.uces.edu.ar